Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bnei Adonoram. Ya estamos, ¿cierto?, en el libro de Shemot estudiando la porción Veshalach, cuando dejó ir, entre comillas, muy entre comillas, mucho que no los dejó ir, ¿cierto? Los persiguió hasta el final. Entonces, en realidad, cuando los dejó ir, se arrepintió. Los hijos de Israel habían dejado Egipto y la ruta más cercana, ¿cierto?, a la tierra de Israel era bordeando la costa mediterránea para llegar hasta Israel. Sin embargo, este territorio estaba ocupado por los filisteos, los pelishtim. Entonces los hijos de Israel no estaban preparados para la guerra, por lo cual, ¿cierto?, Dios los llevó por otro camino, sin salida. Un camino sin salida, que los llevó, ¿cierto?, para atravesar el Yam Suf, o el mar de los juncos, o el mar de las cañas, o llamado, ¿cierto?, en su conjunto también el mar rojo. El faraón, ¿cierto?, al ver que los hijos de Israel no se fueron por el camino corto, sino por el camino largo, y que iban a quedar entre la espada y la pared, por así decirlo, bueno, se fortaleció en su dureza, su determinación de no dejarlos ir. Dijo, esta es la mía, ahora sí que esta es la mía. Entonces los persiguió, ¿cierto?, rumbo al desierto. Los egipcios alcanzan a los hijos de Israel que acampaban a la orilla del mar. Mientras estaban ahí, ¿cierto?, ellos escuchando este mar o este río, ¿cierto?, allí sereno, escuchaban, mientras marchaban ahí, ¿cierto?, el ejército de Egipto detrás de ellos. No era una situación muy fácil, ¿cierto? Estaban asustados, pero Moshe, ¿cierto?, les dice que no había que temer, había que confiar en el Eterno y permanecer callados, mientras iban a contemplar, ¿cierto?, la acción del Eterno para ellos. Pero así les dice, permanezcan callados. O sea, si no van a aportar, mejor calladitos. Quédense tranquilos. Como hasta aquí, ¿cierto?, el Eterno va a hacer su obra. Así es que el Eterno le ordena a Moshe que extienda su vara, ¿cierto?, sobre este mar. Y el Eterno se para, ¿cierto? Previo a esto también la nube, ¿cierto?, que le estaba llevando de día, protegiéndolo, ¿cierto?, de día y de noche. Se coloca separación, ¿cierto?, detrás de los hijos de Israel para que hiciera una división y no pudiesen ver, ¿cierto?, lo que había detrás. Tampoco los que estaban detrás de los egipcios pudiesen ver lo que había adelante. Así que esto es todo como que se baja el telón así, y nadie ve nada. El cruce, de acuerdo al relato escritural, se hizo durante la noche. Eso Además, ese es un detalle importante que pocas veces uno hace notar lo dificultoso que se hace, además, cruzar el mar oscuro, de noche. a oscuras. Claro. Ya de día no se ve muy bien cuando uno pisa, Claro. salvo que esté muy cristalino el agua, pero a veces cuando está muy cristalino tampoco se ve bien, porque es engañosa la profundidad. Y así que pasan en un momento cuando no se veía nada. Quédense callados y no vean nada, en otras palabras. A la larga lo fue mejor porque al no ver nada la gente se asusta menos. Probablemente, gracias, sí que veo que está marcándose. Entonces, todo esto está ocurriendo, ¿cierto?, en este momento. Bueno, Moshe extiende su mano, ¿cierto? Las aguas se dividen, viene un viento recio, dice, que separa las aguas del mar y ellos cruzan. Y obviamente los egipcios también cruzaron persiguiéndolos. Moshe, ¿cierto?, extiende nuevamente su mano y las aguas vuelven a su curso natural. Y ahogan, ¿cierto?, todo el poderío de Egipto, que era su ejército. Los hijos de Israel presencian esto y dice que en realidad ahí creyeron. Ahora sí, porque en realidad todos los milagros no habían destruido Egipto, ni a los egipcios, estaban allí. Y ahora sí, el Eterno había destruido a sus enemigos y todo el poder que tenían. Entonces creyeron en el Eterno y creyeron en Moshe también.
por- ya han pasado muchísimas cosas, pero aún así la escritura menciona esto, ahora sí creyeron. Bueno, Moshe y Miriam, ¿cierto?, lideran al pueblo en un cántico que se alza, ¿cierto?, desde sus corazones por haber cruzado estas aguas, ¿cierto? Bueno, luego de esto, ¿cierto?, empezaron a preocuparse por la comida, el agua, estamos en el desierto. Moshe les promete codornices, les promete maná, todos milagros, ¿cierto?, que acompañan el camino de los hijos de Israel en el cuidado que el Eterno les estaba brindando. Todo esto, ¿cierto?, se les enseña sobre el Shabbat, cuánto tenían que recolectar, ¿cierto?, en el día de este maná, cuánto tenían que guardar y a ser precavidos también, sobre todo porque en ese día no iban a tener una porción, tenían que guardar. La nación comienza a viajar, viene el problema del agua. Bueno, Moshe ve esto como algo innecesario, o sea, ¿por qué se preocupan de esto si finalmente no lo sacó el Eterno ya de Egipto, hizo todo esto? ¿Por qué se preocupan tanto? Bueno, el Eterno le habla a Moshe que le hable la roca, la golpea y brota, ¿cierto?, el agua. Después viene Amalek, los ataca, etc. Bueno, empiezan a pasar cosas difíciles, malas, ¿cierto? Veníamos tan bien, por así decirlo. Y ya la parashá comienza la división del mar y termina en golpear la roca para que salga agua. Finalmente termina pasando que Moshe termina siendo castigado por todo esto. Bueno, y así empezamos la trágica historia del desierto, porque fue trágica, realmente fue muy difícil. Nosotros estuvimos hablando sobre el faraón y en realidad cómo él no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Se presentó Moshe ante el faraón, tuvo que convencerlo, pero el faraón todavía no creía, estaba un poco... La verdad es que cómo pasa lo que pasa, ¿cierto?, a estas alturas, habiendo visto todo lo que ya había visto, se empecinó hasta el final. Difícil cambiar a las personas. Es más fácil hacer grandes inventos en la humanidad que cambiar a las personas. Es más fácil inventar algo muy tecnológico, ¿cierto?, última generación, que cambiar a las personas. El comportamiento humano, ¿cierto?, siempre va, digamos, nunca va a la par de la vanguardia tecnológica. Yo creo que eso nos ha pasado, ¿no? Hoy día hay tanta tecnología y la gente no la sabe ocupar. Y a veces la tecnología se ha creado o se ha hecho para cosas tan buenas y benéficas, pero las personas las terminan usando de la peor forma posible, podemos decirlo, ¿no? Entonces, no porque las cosas cambien en el entorno alrededor, las personas cambian. No siempre es así. Lamentablemente existen todavía guerras, existe violencia. O sea, si uno podría decir en realidad el problema de la guerra es que los pueblos no se comunicaban bien, no se entendían. Bueno, ahora tenemos traductores, tecnologías, viajes, podemos viajar, podemos conversar. Y aún así la gente hace guerra. Debería poder entenderse hoy día. O por último ya, no me entiendo, pero te cedo esto, tú me cedes para acá y te cedo para allá y nos arreglamos. Pero no, sigue habiendo guerra, violencia, odios irracionales. O sea, hoy día todos sabemos que tenemos la misma estirpe, por así decirlo, del ser humano, pero aún así una persona de otro color de piel, o de otros ojos, o de otro país nos genera odio. Pero ¿cómo? Si solamente vivimos en un territorio diferente, hablamos un idioma diferente, pero somos personas. Bueno, ni con todas las pantallas que hoy día tenemos para ver cómo vive la gente en todos los lugares del mundo, nos permiten entendernos muchas veces. Fallamos moralmente de grandes formas o de pequeñas formas, aun cuando exista todo esto. Bueno, parece que la condición humana no cambia.
Pueden cambiar las condiciones externas, pero no la condición humana. La condición humana es que tenemos que luchar siempre por nuestra ética, nuestra moral, ¿cierto? Siempre estamos luchando para permanecer firmes en nuestros valores, firmes en nuestras creencias y en el camino del bien. Siempre ha sido la lucha, ¿no? Permanecer en lo correcto. Bueno, uno podría pensar después de grandes ataques, sufrimientos que sufrió Egipto, ¿cierto? En toda esta campaña que hizo Moshe, el pueblo de Israel, el Eterno, en sacarlos de allí, tendrían que haber aprendido de la lección, ¿cierto? Bueno, esto es como las películas, a veces uno ve que al malo le pasa una cosa, otra y otra, y uno diría, bueno, ya al fin va a aprender la lección. Y no la aprenden. Y a veces la gente que se dice buena tampoco aprende las lecciones. Porque a lo mejor se consideran buenos, muchos, pero resulta que tropiezan una y otra vez en las mismas cosas. Que no es que los haga personas malas, pero tropezar siempre en el mismo error tampoco nos hace muy inteligentes, o no nos permite superar o llegar a alcanzar un nuevo nivel, ¿cierto?, en nuestra vida. Entonces, lo cierto es que cometemos errores una y otra vez y no aprendemos la lección, tanto los malos como los buenos. Nos falta a veces aprender las lecciones de la vida. De hecho, Y hasta aquí Morel, ¿usted diría que Israel aprendió la lección? Todavía no aprendemos la lección. O sea, el faraón no aprendió la lección, el pueblo de Egipto no aprendió la lección, el pueblo de Israel no aprendió la lección. Pese a que les faltó esto otro, el Eterno les proveyó, no aprendieron la lección. Y por eso, ¿cierto? De hecho se alza en esta parashá el tema de Amalek, donde es un pueblo que no aprende la lección, sigue en constante guerra contra Israel, pero el Eterno dice, este pueblo no va a aprender la lección y yo voy a estar siempre en oposición de ellos, porque finalmente siempre van a ser un tropiezo para ustedes que nunca aprenden la lección. Se puede leer de esta forma. Un pueblo que se alza como un aguijón todo el tiempo porque el pueblo no aprende la lección. Por lo tanto, siempre va a tener alguien que le va a estar molestando por no aprender esta lección. Entonces, en la vida, lamentablemente, hay muchas cosas que cambian, ¿no? En la historia muchas cosas han cambiado, pero las lecciones están para aprenderlas, para aprehenderlas también, ¿cierto? Internalizarlas y no volver a cometer los mismos errores. Pero bueno, la gente que se dice buena, Israel, no aprende las lecciones. La gente que se dice mal aquí, Egipto, tampoco aprende las lecciones. ¿Qué nos diferencia entonces de ellos? Salvo la acción, ¿cierto?, salvadora del Eterno y su elección. Porque de estos pueblos no aprendían nada. Podrían haber estado felices los egipcios de haberse librado del pueblo de Israel, de haberse librado de todas esas plagas que los azotaban mientras estuvieron allí el último tiempo. Pero no estaban contentos los egipcios, decidieron de nuevo ir en contra de los hijos de Israel. Pero ¿cómo vamos a dejarlos partir a ellos? A este pueblo que nos servía, ahora vamos a tener que trabajar nosotros duramente. No, mejor que se devuelvan. Bueno, ¿qué podría justificar esta lógica tan suicida, por así decirlo, del pueblo de Egipto? Bueno, el hábito, la terquedad, la arrogancia y la negativa a permitir que las situaciones cambiantes de nuestro entorno nos puedan afectar a nosotros. A veces cuando hay cambios, ¿cierto? No queremos aceptar los cambios. Somos tercos, arrogantes. Es que ya estoy acostumbrado a esto. ¿Por qué tiene que cambiar esto? No quiero que cambie. Entonces, un gran problema que tenemos, ¿cierto?, es que estamos tan habituados, muchas veces tan cómodos, que terminamos no solo en la comodidad, en la terquedad, en la arrogancia, de no querer que nada cambie. Nos negamos, ¿cierto?, a permitir que otras cosas nos afecten. Pero lo cierto es que si nos mantenemos de esa forma, nos vamos a quebrar en algún momento. Por mucho que uno diga, no, yo permanezco firme, pero viene un viento recio
Lo puede doblar, lo puede lastimar, puede venir alguien, tocarlo, dañarlo. Si uno dice, me voy a mantener acá y no me muevo. Bueno, esto yo lo he visto, que se me hace la memoria por todas estas desgracias que han pasado en Chile también, los incendios y otras cosas. Mucha gente no quiere ni moverse de sus casas, pese a que tenga el fuego ahí. No se quieren mover. Toda la vida viviendo en un lugar, en un sitio. No voy a dejar mi casa. ¿En qué termina eso? Uno dice, pero ¿cómo? No valoran su vida. Qué terco. Bueno, se podría ver arrogante, negativo, ¿cierto?, a estos cambios, pero lo cierto es que no lo podemos controlar todo. Las cosas cambian. Un principio, ¿cierto?, por ejemplo, de las empresas y los negocios, es que los negocios tienen que adaptarse al entorno, y el entorno es cambiante, siempre. Yo puedo tener la mejor empresa, pero el día de mañana viene una mejor empresa, se pone al lado mío, y si yo no cambio nada de lo que hago, me hace quebrar. Y se acabó todo. El ejemplo de eso fue la Coda. La Coda, sí, Coda. por ejemplo. Sí. De estas empresas que sacaban fotografías, ¿cierto?, antes con otras cámaras, no digitales, que guardaban, ¿cierto?, la imagen en un papel, pero... Se negó a cambiar por la tecnología mágica. O los de los VHS, ¿cómo se llama esto? Blockbuster. También. Arrendaban películas, y que después las películas están todas digitales. ¿Qué voy a necesitar un dispositivo? Entonces, a veces las cosas cambian alrededor, pero si yo no quiero cambiar, nada me va a hacer cambiar. Entonces, el pueblo de Egipto, frente a todas estas cosas que estaban ocurriendo, el faraón, tantas cosas externamente que estaban ocurriendo, tantos azotes, plagas, daños, muerte de los primogénitos, y seguía terco en su corazón. Los hijos de Israel, después de haber visto todos los milagros, señales, portentos, habiendo cantado, y siguen reclamando ahora, y no confían que el Eterno los va a sostener. Es como, uno diría, pero ¿cómo? ¿Qué está pasando? Entonces, aquí están todos habituados, se mantienen en esa terquedad, en esa arrogancia, y finalmente no quieren cambiar. Y nos cuesta, ¿cierto?, cambiar. Podríamos decir incluso nosotros de repente, no, vamos a seguir online, siempre online. Ya como que en un momento nos costó hasta movernos, ¿cierto?, salir de ahí. A lo mejor a algunos todavía nos cuesta movilizarnos tanto. O otras cosas diferentes, nos cuesta salir del hábito. En algún momento ya nos acomodamos a ver las transmisiones en pijama. Por ejemplo, no sé, acostadito. Las cosas cambian y uno también tiene que aprender la lección. Y ese es el tema, a veces no queremos aprender la lección. De repente a mí me pasa ahora que en el trabajo que he visto tantas situaciones ya me termino viendo tantas cosas por tanta gente que uno tiene que ver circunstancias diferentes, gente que a veces se les da mucho, pero después cuando reclaman es como, hay cosas que uno puede entender y hay cosas que ya no puede entender, como oye, se te ha dado tanto y todavía no es suficiente, entonces toma tus cosas. Como tampoco uno puede plantear siempre que los demás tienen que cambiar y acomodarse a lo que yo quiero. Porque hay personas que siempre tienen esa opinión y esa opción. Es que los demás tienen que cambiar, no yo. Si yo quiero eso, lo exijo. Quiero esto otro, también lo exijo. Pero hay un momento donde ya no se puede. Yo no puedo exigirlo todo. Es que dentro de lo que usted estudió, de lo que yo vi también, y de la que la mayoría de la gente que estudia cosas relacionadas con el ser humano, como administración de empresas, contabilidad y todo eso, Ciencias sociales. sí, ingeniería industrial y todas esas cosas, uno de los principios que a uno cuando entra a un curso de esto, lo primero que le dicen, la gente es reacia Sí. al cambio. Sí. Lo más complicado de trabajar en una organización son las personas. Lo primero que le dicen, la gente es reacia al cambio. Sí, exacto. Bueno, no creo que me estén viendo ahí en el trabajo, pero en marzo se vienen cambios. Muchos cambios. Pero
Pero hoy, con la tecnología, como usted hablaba al principio, Ujú. en el caso mío, yo estudié Basic, Fortran y Assembler. Y terminé con Visual Basic y otros lenguajes de ya no sé qué generación y tal, Claro. en que Android también, que trabajan ya con las máquinas y a nivel de IA. Y si no hubiese quedado ahí, habría muerto. Si no hubiese querido aprender estas nuevas tecnologías, ahí quedaba. Claro. La misma contabilidad, antes cada empresa llevaba su contabilidad, hoy día IFRS para todos, ¿no? Mire, respecto a la contabilidad, yo salí del colegio en el año 82, quinto año de contabilidad. No existían los computadores, no existían los software de contabilidad. Lo va a poner en una calculadora y una máquina de escribir. Y un libro de este porte. Entonces, cuando yo estudié, nosotros la computación era ciencia ficción. ¿Cierto? El año 84, cuando se hicieron las Olimpiadas en Los Ángeles, ahí se mostraron las primeras imágenes de computación y era una cosa espectacular. Pero acá en Chile no había eso. El año 88 me enfrenté por primera vez a tener que trabajar en un computador sin saber absolutamente nada. Entonces, como usted bien dijo, el hermano también, si usted no cambia, no se adapta a las nuevas tecnologías o al mundo que se le está presentando, queda el camino. Bueno, ahí el Eterno tomó los medios, el asunto es que en un año de no saber nada de computación logré ser usuario del sistema, es decir, los software de contabilidad. Luego ya a los pocos años apareció el Windows 3.1, el 3.11, después llegó Windows 95, la Internet, y en todos estos años se desató una tecnología pero tan grande que es impresionante a dónde hemos llegado. Sí. Pero en mi época no se nos enseñó absolutamente nada de eso. Hemos tenido que hacer cursos, autodidacta, copiando, mirando, invirtiendo tiempo y capacitarse. Es un ejercicio que hoy día la tecnología se multiplica mucho más rápido. Hoy día más que nunca. El entorno, las tecnologías son mucho más cambiantes en menos tiempo, ¿cierto? Bueno, y eso me permitió competir en el mercado laboral con profesionales muy destacados y estar a la par, incluso superándolo en varios concursos que postulé a algunos trabajos. Claro. ¿Se fija? Entonces, porque claro, me tomé en serio el tema de la capacitación. Sí. Y por ahí va nuestro tema, ¿cierto? Finalmente cada experiencia que vive, cada momento, tiene que tratar de adaptarse, ver cómo nos arreglamos con lo que hoy día tenemos, con lo que hoy día somos. El Eterno me llevó hasta acá, bueno, ¿cómo voy a llevar mi vida en este momento? Pero si yo sigo terco, digo, no quiero cambiar mi hábito, llego a la arrogancia y me niego, ¿cierto?, a los cambios que están pasando en mi vida. A veces la gente ora, ¿por qué, Señor, me pasan estas cosas? ¿Por qué tengo que aguantar estas situaciones? Bueno, que las situaciones cambian. Y en la vida todo es así, a veces es un ciclo. Un día uno es un niño pequeño que lo están cuidando y el día de mañana hay que cuidar uno a otro. Y así es la vida, o sea, no es porque Dios te está castigando que tienes que cuidar a otra persona, por favor. Son etapas, ¿cierto?, de la vida. Uno no puede no aprender estas lecciones. Y en la vida cada etapa tiene su aprendizaje que hay que tomarlo bien para llegar al siguiente momento de una buena forma, correcta. Hoy día muchos se dicen, no, es que nadie enseña a los jóvenes a ser padres. Bueno, es que uno tiene que vivir las etapas que correspondan. Y hay etapas y etapas donde uno tiene que aprender, tomar herramientas para que cuando llegue el momento uno sepa cómo actuar, o sea, y que no me deje detenido las cosas de antes. Por ejemplo, hoy día quizás pasa mucho que los padres prefieren seguir a veces como enfocados en ellos, ¿cierto? Ellos mismos, pasarlo bien, otras cosas, que en criar hijos. Entonces el día de mañana estos hijos, quizás, ¿cómo van a ser? ¿Sí? No se dedican tanto a criarlos, sino a otras cosas. Lo ven como un segundo plano. Entonces no se están preparando para lo que les viene en la vida. Y los cambios llegan, a veces por forma externa y a veces por decisiones que uno toma. Hay que decirle a los jóvenes que lean el libro de Proverbios desde el 4 en adelante. Un excelente libro. Yo no lo leo hace tiempo,
tanto de nuevo. Sería un buen ejercicio, ¿no? Sí. Leerlo de nuevo. Porque prepararse para morir también. Como ser padre. Sí. También es verdad. Porque va a llegar Bueno, a ser padre. el faraón llegó a estar decidido de destruir a los egipcios a través de la esclavitud y el dolor. Obviamente el Eterno intervino ante esto, bloqueando sus planes, pero el faraón y los egipcios sabían que el Eterno estaba impidiendo sus planes desde el principio. O sea, no era nada nuevo. Que de repente se quedaran oscuras ahí detrás de los israelitas, no era nada nuevo. Aún teniendo esta situación tan clara, ni el faraón ni su pueblo cambiaron su comportamiento, ni alteraron su objetivo, ni admitieron su error fatal. Una fatal arrogancia que tenían en este momento. No querían cambiar nada, nada de nada. Tan testarudos, ¿cierto?, que no se las podía disuadir de ninguna forma, ni fácilmente de cambiar su opinión o los planes. Bueno, de hecho hay personas que son así, son muy testarudos. No se les puede cambiar su comportamiento, su forma de pensar, no admiten errores ni que se equivocan. O sea, aun cuando las cosas alrededor les vayan tan mal, no lo admiten. A veces, yo no digo que seamos personas que caigan a este extremo, pero a veces uno también cae en estas situaciones. Se pone testarudo y no quiere asumir o aceptar algo. Y no quiere, aun cuando todo alrededor lo diga, no quiere. Bueno, ojo, cuidado, porque finalmente esto es lo que termina, ¿cierto?, en muchas situaciones destruyendo nuestros planes. No querer aceptar nada, ningún cambio. Bueno, la persecución del faraón hacia Israel y su precipitado destrucción, porque finalmente el Eterno no quiso destruir Egipto. Pero bueno, si quieren seguirnos, van a ser destruidos. Bueno, cuando una persona está tan obstinada, generalmente se conduce a su propia destrucción. Y eso es lo que uno ve, ¿no? Cuando la gente no quiere cambiar y hay dos personas que están juntas y una de las dos no quiere cambiar. En algún momento, bueno, ya sabes que se acabó. Y las cosas son así. Se destruyen. Cuando uno está en un trabajo, lo mismo, y la gente no quiere cambiar. Bueno, en algún momento la empresa dirá, no quieres cambiar, entonces búscate otro trabajo. Y uno dirá, oye, en mi trabajo no quieren cambiar esto, otro, me busco otro trabajo. O sea, finalmente, uno también toma las decisiones, no siempre las toman por uno. Pero uno termina acelerando su caída cuando está tan obstinado. Ahí uno tiene que tener cuidado. Entonces esta misma regla, ¿cierto?, aplica para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se reconoce en las Escrituras por una célebre frase, que es un pueblo de dura cerviz. Dura cerviz, ¿cierto?, es que el cuello, la parte de acá la tiene rígida. Esa es la dura cerviz. Claro, estar ahí como bien tieso, que no cambia ni se mueve. Un pueblo de dura cerviz. Uno dice bien parado, sí, pero si le dices cambia un poco, no quiere cambiar. Pueblo obstinado, un pueblo terco, de dura cerviz. Como, bueno, para haberse llamado así, es como, mira, Egipto acabó así por también ser de dura cerviz, pero esa marca te ha seguido a ti toda la vida. Entonces, a ellos les llegó hasta ahí, porque ya se acabó su destino, pero el pueblo de Israel, esta dura cerviz le ha acompañado ¿cuánto tiempo? Bueno, una situación compleja. Todas estas ideas, ¿cierto?, aceptadas por el pueblo de Israel, que muchas veces recibir al Eterno, su salvación, liberación de acá, nos dio su Torah, sus leyes, muchas veces son descartadas por el mundo, ¿no? Bueno, al día de hoy sobre todo lo vemos. Dios podría dividir el Mar Rojo, podría hacer caer el maná del cielo todos los días, podría preservar a todo Israel en el desierto, sin agua, sin comida, quizás incluso sin que se gastaran sus vestimentas. Pero siempre habrá hijos de Israel, israelitas, que dirán,
¿y si mejor volvemos a Egipto? Porque eso es lo que pasó hasta el final. Siempre hubo quienes dijeran, estábamos mejor allá, pero Moshe, ¿por qué nos trajiste al desierto a morir acá? O sea, en Egipto habían tumbas para nosotros, aquí vamos a morir despedazados quizás por la fiera. Por lo menos allá habían tumbas para nosotros. Es que el concepto de libertad, yo creo que hasta el día de hoy está mal entendido. Cuando yo empecé en el judaísmo, me decían, estáis esclavos, que no podéis salir los días bien y todo eso. Ah, sí. Y yo me preguntaba, bueno, ellos también son esclavos, porque ellos van a su fiesta y cuestiones y están metidos ahí. Sí. Entonces, la diferencia que yo veo no es ninguna. En realidad prefiero ser esclavo del Eterno antes que ser esclavo del mundo. Esclavos de nuestras convicciones, esclavos de nuestra idea, ¿cierto? Permanecer firme. En eso podríamos ser obstinados. Porque el punto, ¿cierto?, de ser un pueblo de dura cerviz, uno lo lee así, como que suena como terco, ¿no? Pero uno lo podría interpretar de dos formas. Como decía mi madre por ahí, un pueblo que se mantiene firme, como un soldado, ¿no? Dura cerviz, pero está ahí firme. Y está ahí porque tiene un objetivo claro, sabe lo que está, quién manda, sabe lo que tiene que hacer, si alguien le dice algo lo hace, permanece firme. Pero también podríamos llegar a ser de dura cerviz para mal. Un pueblo, ¿cierto?, que no quiera cambiar para nada, que esté totalmente terco. Podría tener las dos lecturas. Por eso uno tiene que escoger. Porque finalmente es la característica que nos distingue, un pueblo de dura cerviz. Para lo bueno, o ya la terquedad para lo malo. Dentro de las cosas que yo vi en esta paracha, es que aquí hay un versículo que lo comentábamos anoche con el hermano Sergio, que dice, y me glorificaré en el pueblo de Egipto y en Faraón. Y ese glorificaré significa que Faraón y su ejército fallecieron todos, como dice el Salmo 136, que los hundió a todos en el mundo. Sí. Y el canto es de Débora después que nosotros vemos, que también dice que murieron todos. Porque siguieron ¿No? Y el Faraón también. Sí. O sea, Egipto se quedó hasta sin cabeza. O sea, ahí se dieron cuenta también de que existía el lado que dieron los puntos de él. Claro, y la otra. Los egipcios al final reconocieron que Israel iba con una... Sí, pues en el cuarto castigo, en la cuarta plaga, ya los magos de ellos le dijeron es el dedo de Adonai, el que está con Chepo. Sí. Lo reconocieron. Si era el faraón el que estaba más obstinado que todo. Ya sus consejeros decían, por favor, faraón, déjalo ir, si ya sabemos que esto es de Dios. Y lo que leía en un Cajamín era que dentro de estas cosas, en la batalla por los amalecitas de Amalek, Mosé se cansaba de tener los brazos levantados y Aarón y Ur lo afirmaban. Entonces se puso una piedra y se sentó Mosé y Aarón y Ur le afirmaban los brazos. Entonces el pueblo Israel prevalecía. Sí. Pero el que peleaba, el que estaba ahí, lo que también lo comentamos con el hermano, era Josué. Y Josué en ese entonces ya estaba muy niño, muy joven. Sí, exacto. Muy joven y a cargo de un ejército tan grande. O sea, realmente la misericordia del Eterno era tremenda lo que ella con él. Y lo otro es que el anagrama de Aarón, Josué, Moisés y Ur forma la palabra Ajim. Y eso significa hermanos. Entonces decía ahí el Tajamín que un pueblo que permanece en hermandad, como dice el Salmo 133, prevalece. En cambio, si está desunido, va a la destrucción, como dijo Yeshua. Nada, me encantó lo que mencionó. Una gran lección. Finalmente el pueblo amalecita, como decíamos, es un pueblo que no aprende la lección, ¿cierto? Y por eso constantemente están luchando y batallando, ¿cierto?, contra Israel. Y el Eterno así lo describió cuando dijo, o sea, prácticamente toda la vida voy a luchar contra ellos hasta que sea borrado su nombre. Y a su vez también toda la vida contra nosotros. Pero
como usted bien mencionó, en esa ocasión, Israel tenía que prevalecer. Entonces, por mucho que alguien venga contra mí, quiera venir siempre contra mí, yo también tengo que prevalecer. Y si ya no me quedan brazos, bueno, tengo que usar la cabeza. Pondré, como dijo usted, una piedra, algo que me afirme, pero tengo que mantenerme y prevalecer. Entonces, yo creo que de ahí también, ¿no?, el término de dura cerviz de un pueblo que, pese a que lo han odiado por todos lados en el mundo, se sigue siendo un pueblo elegido, escogido, amado, ¿cierto?, por Dios, pese a todo el tiempo que han querido destruirlo. Es parte, ¿cierto?, del sello. Entonces, mucho, ¿cierto?, mucha parte del pueblo de Israel ha terminado volviendo atrás siempre. De hecho, hay muchos judíos que incluso apoyaron las ideas de sus enemigos. Seamos sinceros, muchos judíos se dieron vuelta a la chaqueta. Entonces, pero la terquedad puede ser un rasgo positivo como muy negativo. Obstinado para bien, obstinado en la sobrevivencia, ¿cierto? Que muchas veces tenemos que nosotros afirmarnos con todo. O sea, si alguien viene a destruirnos, tendré que defenderme con todo, lo que tengo y lo que soy. O sea, si un padre o una madre, ¿cierto?, ven que su familia es atacada, como sea, tienen que defenderlo hasta las últimas consecuencias. Es un pueblo obstinado, ¿cierto?, que le ha tocado una larga noche de exilio y muchas dificultades. Ahora, muchos judíos renunciaron de su fe en medio de todo este tiempo, pero muchos también fueron tenaces, ¿cierto?, e inventaron formas para no hacerlo. Trataron de huir de una u otra manera. La terquedad, y este es el punto, el ser de dura cerviz, por ser de dura cerviz, no tiene nada de bueno. O sea, es que yo tengo esta opinión y nadie me cambia. Ya, o sea, ser terco por ser terco es un error. Nosotros tener una convicción por tener esa convicción puede llegar a ser un error. Porque si alguien viene y tiene razón y me dice, en realidad tú piensas que es así, pero mira, te muestro esto y es de otra forma. Si yo me digo, no, es que es así porque yo creo que es así y nunca cambio, es una terquedad por la terquedad. Pero cuando uno es terco y dice, es que yo creí en esto y no voy a cambiar porque creí en esto y en Dios, bueno, nadie me va a poder cambiar y me mantengo firme. Pero si soy terco por ser terco, no trae nada de beneficio. A veces la gente, yo escuchaba esto, no es que yo sea así, nadie me va a cambiar. Yo digo las cosas como son siempre. Hay gente bien ácida a veces, que genera muchos problemas porque dice las cosas que piensa. Y el Eterno, ¿qué le dijo a todo Israel? Diles que permanezcan callados. Porque aquí yo voy a actuar. O sea, nos faltaba el terco que dijera, oye, volvamos atrás, ¿por qué nos trajiste hasta acá, aquí y allá? Diles que permanezcan callados. Que miren y aprendan. A veces uno no quiere, es tan terco y no quiere cambiar en algo. Y eso nos hace, ¿cierto?, caer en el error. Y muchas veces caemos en el error solamente por magnificar una característica. O sea, como les decía, por ejemplo, si nosotros hubiésemos sido tan tercos en no aceptar, no sé, por el camino de la Torá, no, eso está abolido, y yo sé, me enseñaron que está abolido, entonces está abolido, se acabó. Terco. Pero si alguien te dice y te da razones de que no es así, uno debiese abrir su mente. Pero hay gente que no cambia, y es terco por ser terca. Entonces, y por no entender ni abrirse, uno no puede caer en ese error. Y ahí está la gran diferencia entre ser de dura cerviz como terco por ser terco, o ser de dura cerviz de permanecer firme. Pero solamente uno puede permanecer firme como permanece firme un árbol. ¿Cómo permanece firme un árbol? Echa buenas raíces. Si viene un viento lo podrá mover de aquí para allá, porque un árbol no va a estar todo el tiempo así. Pero si viene un viento fuerte, se va a mover, se va a agitar, no se va a caer si tiene buenas raíces. Uno tiene que tener buenos principios, ¿cierto?, que nos hagan permanecer firmes.
Pero no podemos decir, no, voy a ser un árbol que sea totalmente recto y nadie me va a mover. Mentira. Si usted quiere permanecer firme solo por el hecho de ser firme y que nadie lo cambie solo por el hecho de que a usted no le gusta que lo cambien, usted en algún momento se va a quebrar. Y las personas se quiebran cuando son muy tercas. O les llega su lección en algún momento. Entonces, las lecciones de los fracasos de Israel, de los fracasos de Egipto, de los fracasos, ¿cierto?, que se vivieron para llegar a ser esclavos, de los fracasos que pasaron en el desierto, no podemos ignorar todo esto, nosotros. O Israel hoy día no debiese ignorar su historia, que lo ha llevado hasta donde está. No podremos ser tan tercos. Por ejemplo, no podríamos ser tan tercos de decir, mira, si nos quieren atacar, bueno, Dios nos va a librar y no hagamos nada. Pero si la historia se ha demostrado que a veces hay que alzar la mano y la espada. Y es un hecho. Entonces, no podemos ser tan pacíficos, llegar a ser tercamente pacíficos que alguien venga y nos destruya. No podemos ser tampoco tan violentos que si alguien me hace el más mínimo daño, yo vaya y lo destruya. Porque yo estoy cayendo en un error, en un pecado, en una falta. Entonces, tenemos que aprender de las lecciones y no ignorar que somos un pueblo de dura servicio. Podemos ser dura servicio para bien, también para mal. Pero aquí tenemos la locura más grande que leemos, ¿cierto?, en todo este libro. Faraón, pese a ver todo esto, no entendió. El pueblo de él tampoco. Israel, pese a ver todo lo que vio, tampoco entendió. Y finalmente tuvieron que aprender en base a castigo, en base a destrucción, a plagas, ¿cierto?, que les vinieron, a pestes que les azotaron en el desierto, mortandad que les vino. Entonces, no podemos cambiar las cosas que pasan a nuestro alrededor, no las podemos cambiar todas. Muchas de ellas tenemos que asumir que nos van a afectar y tenemos nosotros que estar dispuestos a eso. Por otro lado, hay cosas que a veces van a querer hacernos cambiar de nuestros buenos principios y no tenemos que movernos de ahí. Pero hay otras cosas que nos van a impactar y a lo mejor nos van a hacer mover algo de nosotros, pero para bien. Y también tenemos que aceptarlo. Entonces, ojo con esto porque todas las relaciones humanas dependen un poco de esto. A veces que yo esté enojado toda la vida con un hijo, por ejemplo, porque están así, pero un día que venga y me pida perdón, y si yo digo, no, es que siempre ha sido así, no te voy a disculpar, tal vez al otro día ya no haya más tiempo para perdonar. Uno no puede ser tan terco. Un hijo tampoco puede ser tan terco de toda la vida generar, no sé, disensiones, problemas, ¿cierto?, contra los padres o los hermanos, ¿cierto? Uno tiene que en algún momento decir, bueno, hay que cambiar. Entonces, ojo porque todos tenemos alguna locura como el faraón la tenía. En algo nos parecemos a Faraón. Todos queremos parecernos a Israel, a Moshe, ¿cierto?, a Aarón. Pero en alguna cosa todos tenemos alguna locura como el Faraón, que por más que nos demuestren lo contrario, no queremos cambiar. Y somos de dura servir. Entonces, en esto tenemos que abrir nuestro corazón y saber como nuestro padre Abraham lo supo y se enteró. No podemos cambiar la condición humana, somos así. Pero tenemos que cambiar algo en nosotros. Tenemos que aceptar que reconocer, ¿cierto?, a Dios en nuestra vida humildemente. Tenemos que marcar de alguna forma este cambio en nuestra vida como lo hizo Abraham con el pacto. ¿Por qué? Porque somos tercos. Y al menos en Israel quedó una señal perpetua, precisamente para recordar que somos tercos y que hay algo que hay que sacar del corazón. Y esto, ¿cierto?, es lo que se le llamó la Brit Milá, la circuncisión. Algo hay que sacar de nuestra vida, porque somos tercos, no lo entendemos, ¿cierto? Y este pacto siguió al pueblo de Israel para siempre. ¿Por qué? Porque hay que saber, y nos tiene que acompañar una marca que nos señale, mira,
pese a que somos un pueblo escogido aquí y allá, hemos sido tercos. Y igual hay que eliminar algo de nuestro corazón, y por mucho que uno diga, Dios me creó perfecto, me hizo acá, hay que extirpar algo de nuestra vida. Y no podemos pensar que nadie nos va a sacar de donde estamos, no hay que sacar nada de nosotros. No, un pueblo de Israel tiene que reconocer como Abraham que había algo que deshacerse de nuestra vida. De otra forma seguiremos en la locura del faraón. Bueno, ese era el comentario, no me extiendo más, en razón de la hora. Dentro de esas cosas, que también ayer hablamos un poco con el hermano Sergio y el hermano Luis, la mujer ha sido menos terca que el hombre, Al parecer. por la lectura de la... Y de hecho, el hombre es el que tiene que hacerse la mano, no la mujer. Es que, de hecho, en esta sociedad, por lo menos que se plantea, la mujer generalmente tiene que adaptarse a lo que le tocó. Y el hombre como que generaba las circunstancias, tomaba la mayor cantidad de decisiones y responsabilidades. Entonces, como cuando otro decide por mí, soy menos terco, porque yo, entre comillas, me adapto a lo que me tocó. Pero ojo, porque tenemos el caso de Débora, en la Haftará. Porque ¿qué pasa si a lo mejor siempre otro decide por mí? Y llega un momento donde ya no hay nadie que pueda decidir por mí, ni alzarse, ¿cierto?, para liberar a este pueblo. ¿Y qué pasó? Ahí está el cántico de Débora. Sí, bueno, claro. se alzó Débora, en el fondo, para, como no había nadie que quisiera esto, hacerlo ella. Entonces, uno podría decir, y esto es como cuando a la gente de verdad que le cuesta tanto tomar decisiones, o siempre alguien lo ha mantenido de alguna forma, y tienen ellos que tomar la decisión de ellos hacer algo por su vida. Hay gente que no puede tomar esa decisión, porque siempre otros la han tomado por esta persona. Y este es el tema de Débora, ¿cierto?, que aparece ahí. Finalmente toman la decisión, la determinación, y así logran cambiar el destino de las cosas. Pero Y no fueron tercos en el que dijeran, no, es que no puede ser una mujer. ese cántico, como usted dice, Débora es la que toma la decisión, pero le dice a Amram, creo que se llama el general, que va con ella y que le dice, si no vas tú, yo no voy. Y después le dice, pero la gloria no va a ser para ti, Sí. sino que fue para Yael, la esposa de Ael. ¿Cuánto se llama el general? Ael, sí. Y ella fue la que tomó la decisión de ocultar a Sísara y Sí. matarla. Sí. Entonces ahí uno no se puede quedar con la primera parte, tiene que leer las dos partes hasta llegar a la segunda y ver que una mujer fue la que tomó la decisión y otra mujer fue la que tomó la otra decisión. Sí. La ejecutó, exactamente como dijo mi señor. Entonces el canto de Débora no es tan así nada más como para... Que por eso mencionamos que a veces las circunstancias de la vida son distintas para todos. Hay gente que toda la vida ha tenido que tomar las determinaciones, siempre. Y cuando llega un momento en que alguien lo tiene que ayudar, no quieren que nadie lo ayude. Y a veces viceversa, cuando alguien toda su vida otro ha tomado las decisiones y tiene que ayudar a otro, no quiere. Entonces, la gente a veces terca para todos lados. Y por eso uno tiene que saber, sobre todo, adaptarse a lo que el Eterno nos ha brindado en el camino. A cada uno le dio su familia, a su esposa, a sus hijos, ¿cierto? Y a veces uno dice, no, ya a lo mejor suficiente, ya no puedo con esto, pero por algo pasan las cosas se dieron así. A veces los padres quieren tener hijos que sean como angelitos, y parecen todo lo contrario. Y a lo mejor los padres sufren con eso, pero oye, o sea, las cosas se dieron así, tú tienes que cambiar de alguna forma. Sí, yo aportaría que pasa también cuando uno se mueve de un lugar a otro, porque en este caso viaja de un país a otro, uno se toca, como que dice, adaptarse al país donde llega. Sí. No es fácil, sino que cuesta también uno la adaptación a donde está llegando, porque
una manera un día a día y entonces uno tiene que adaptarse a eso. Y lo que también le pasó a mi pareja, les tocó adaptarse al desierto y muchos no se adaptaron porque muchos estaban, su corazón permanecía en aquel lugar, porque obviamente ellos fueron sacados. Ellos no salieron voluntariamente, fueron sacados. Entonces, al ser sacados, obviamente cambia un poquito en que ellos ya estaban acostumbrados y lo están sacando de un lado a otro. En cambio, cuando uno ya dice, no, toma la determinación, bueno, yo voy a viajar, me voy a ir aquí, uno va como que con una mentalidad diferente porque uno dice, sí, tengo que cambiar, tengo que mejorar esto porque ya no estoy en el mismo lugar. Claro. Tú tomas la decisión a veces sabiendo todas las consecuencias que puede tener, pero a veces las circunstancias cambiaron y no hay mucho que elegir y escoger. Y, ¿Esa es la verdad? Claro, y por eso el Eterno pidió que pintaran los dinteles de la casa, porque seguramente algunos hebreos no iban a querer salir. Sí. Pero también dentro de la historia sale que salió mucho pueblo goín. Entonces esos también mataron un cordero y pintaron la casa, porque no iban a salir así como aquí te la traigo Peter. Tenían que hacer el mandamiento que el Eterno había dicho. Sí. Entonces ahí cuando uno toma la decisión como tú bien dijiste, entonces tiene que estar bien fundamentado para saber realmente lo que hacer. Cambiarse de un país a otro no es claro. No. Pero Bueno, hay desadaptados. bueno, hay gente terca, que no se da cuenta que quizás cambió de lugar de donde vive. Pero todas estas cosas, si se fijan, nos afectan en la convivencia todo el tiempo. Sí, es tan simple como eso. De repente uno hasta se da cuenta de eso. Siempre estoy en mi casa y hago X cosas. De repente voy afuera y hago lo mismo y todos me miran así como, ¿pero qué haces eso? Puede pasar. Son cosas cotidianas que uno no... Y se tiene que adaptar. Simplemente un tema de... Ni siquiera es que uno quiera cambiarlo todo. O sea, simplemente tiene que entender dónde está parado. Y dentro de todo lo que hablamos, More, y de todo lo que es esta paracha, tienen un solo mandamiento los 613. Uno solo. Que es no transgredir el Shabbat. Y todo lo que hemos hablado. Bueno, todo lo que hemos hablado se adapta mucho al Shabbat porque en el Shabbat harás esto o no harás esto. Y el terco que va a recoger leña o lo que sea, terco. Te dijeron que no, lo haces igual. Y finalmente yo creo que, claro, ya llegando a ese punto, el Shabbat es como una buena muestra de esto. Porque uno dijera, ¿y por qué tendría que guardar el Shabbat? ¿Qué tanto tiene de especial? Es esto. Dios te dice, harás, no harás en ese día. Y uno lo hace, terco. Y uno no hace lo que debería hacer, terco. Y ahí se demuestra si hemos trabajado para bien o no en nuestro corazón, en el Shabbat, de todas formas. Es el punto culmine, ¿no? de la obediencia, que tantas veces se menciona por lo mismo. O sea, son tantos los principios que recordamos de lo que Dios ha hecho con nosotros en Shabbat, que no guardarlo es ignorar todo eso. Y es mantenerse en esa distancia del corazón. Yo creo que qué bueno que lo menciono. Shabbat es eso. Yo decía, lo mismo también sucede con el maná, que les dice recojan para el día y nos faltaron los textos que guardaron para el otro día y después está todo. Oye, el caso de la codorniz es terrible, porque dice que aún tenían el alimento en la boca cuando les llegó la muerte. Y todo eso por la ambición. Y que por lo mismo que hablaba y toda esa historia de querer ser más que otro y tener más y todo eso. Claro. Bueno, mira, finalmente esto es así. Cuando tenemos una familia de tercos, sufrimos todos. Y cuando hay una comunidad de gente terca, sufrimos todos. Cuando hay en el trabajo, está lleno de gente terca, sufrimos todos. Entonces, uno tiene que superarse. Finalmente, cada cual tiene sus terquedades, sus terquedades. Miren, aquí escriben en YouTube, ya pues no interrumpan al Morete. O sea, terco.
Bueno, estamos tanto aportando acá y participando. Pero No se molesten. ¿Ah? Todos para bien. Sí, entre todos construimos también nuestra lección de vida. Realmente es así. Bueno, y si uno viviera solo en el mundo, nadie le diría que esté con uno, haría lo que quisiera. Pero así no es el mundo. Entonces, tenemos que construir y tener aprendizaje mutuo siempre. Ya familia, los dejamos hasta acá. Muchas gracias a todos. Chao, chao.